Grupo CIPSE presenta. ¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas? En este día 17 de enero del 2021 estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario. Y en esta fecha tan profundamente significativa, resulta que nuestros hermanos de la organización tan importante de Caballeros de Colón celebran 100 años de haberse establecido aquí en Mérida, Yucatán. Por eso hemos puesto la imagen del padre McGivney, que fue beatificado el año pasado por disposiciones del Santo Padre Francisco. De manera que ya es el beato padre McGivney, que es el fundador y establecedor de los Caballeros de Colón. Así que muchas felicidades para ellos, muchas felicidades también para la adoración nocturna que está celebrando aquí en la presencia en Mérida, Yucatán. Al final de la Santa Misa, cuando hayamos terminado, leeremos una síntesis que nos han preparado de Caballeros de Colón. Empezamos entonces nuestra Santa Misa, segundo domingo del tiempo ordinario. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo
y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de Samuel. En aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Por qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes
que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido a Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Que significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Y lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el tiempo de Navidad que celebramos hace poco, contemplamos la encarnación de Jesús. Ahora vemos cómo Jesús va a ir dándose a conocer progresivamente como Mesías y Salvador. Cada domingo deberá ser para los cristianos una pequeña Pascua semanal. Pascua es el más grande día del año, en el que proclamamos la resurrección de Jesucristo. Y cada Pascua es un encuentro filial y fraterno que se ilumina y nos nutre con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, que nos guía a pedir, agradecer, reconocer y fortalecer nuestra esperanza. En la primera lectura que tomamos de la primera de Samuel, se nos habla precisamente de aquellos hombres de calidad moral que se llamaba el período de los jueces. Los primeros jueces fueron hábiles también para la guerra: Josué, Gedeón y Sansón, pero sobre todo se dedicaban al culto, particularmente con mucha inteligencia y respetando y conservando las tradiciones de Israel. Frecuentemente Dios designaba que iba a ser el rey a través de uno de ellos. Ana es la mamá de Samuel, mujer muy virtuosa y piadosa.
Había sido estéril, pero después su oración suplicante logró el don de Dios de la fecundidad. Le es concedida y al crecer su hijo Samuel, que quiere decir hijo de bendición, este asume de buen grado la intención de su madre y se dedica al templo guiado por la experiencia de su maestro Elí. Por eso cuando oyó la voz, el obediente fue a él y le dijo que habla, Señor, que tu siervo escucha, manifestando de esta manera la actitud profunda de disponibilidad que Samuel tenía para servir a Dios. Es una hermosa dedicación de cómo el don de la fecundidad tiene que orarse, valorarse y agradecerse. La disponibilidad se nos da como Dios, nuestro Señor, una actitud profunda para colaborar en todo aquello que Dios quiera y que nos pida. La segunda lectura de Corintios de San Pablo es sencillamente la importancia de establecer la iglesia en Asia Menor, momento importante y decisivo del arranque de la iglesia en aquella zona. Estamos hablando de alrededor de los años 50. Sabemos que murió San Pablo alrededor del año 64, siglo I, como mártir en Roma, pero predicaba el Evangelio sobre todo en aquella zona de una manera ejemplar. Periódicamente el apóstol, a través de sus cartas, orientaba y alentaba a sus comunidades, y así lo hace con la ciudad de Corinto, porque Corinto era una ciudad muy cosmopolita, grande en aquella época, imagínense, tenía más de 500,000 de habitantes, en aquella época era extraordinario, y por otra parte había muchos motivos de peligros de corrupción en aquella ciudad. El cristiano debe de ser fiel a su bautismo y por eso debe comprender que forma parte del cuerpo de Cristo, y por eso, como lo dice claramente San Pablo, la fornicación atenta contra el mismo Cristo, precisamente porque el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo, porque ha sido consagrado a Dios a través del bautismo. Así podemos entender la importancia de la exhortación de Pablo. Los exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer sus propios cuerpos como una hostia santa y agradable a Dios, tal será su culto espiritual. Tercero, el Evangelio de Juan, en el que hemos escuchado debemos de tener en cuenta la inteligencia y comprensión con las que nos presenta el testimonio del bautismo, a 3 niveles. A la delegación oficial de los sacerdotes de Jerusalén, al pueblo de Israel y a sus propios discípulos. Este testimonio se añade la autorrevelación de Jesús a sus primeros discípulos, en quienes suscita la fe y la necesidad de comunicarla. Andrés, de hecho, le dice a su hermano Simón, porque Andrés primero encontró a Jesús y después encontró a su hermano y lo llevó a Jesús. Dice, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Luego es Jesús quien le dice precisamente aquellas palabras tan famosas: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta autorrevelación de Jesús muestra el misterio de la persona de Cristo, como Maestro, como Mesías, el anunciado por Moisés, el anunciado por tantos siglos. Y estos títulos aplicados en ese momento a Jesús proyectan sobre este acontecimiento trascendental para el evangelista la fe de la comunidad cristiana a la luz de la Pascua y bajo la acción del Espíritu Santo. Concluimos, en este mes de enero tenemos providencialmente estos textos con señaladas características vocacionales: la vocación de Samuel,
y la vocación de los primeros discípulos, entre los que están Andrés y Simón Pedro, siguiendo a Cristo nuestro Señor. Dios siempre tiene la iniciativa en la vocación, pero a su vez la persona que es llamada debe estar atenta a escuchar, discernir, elegir, adherirse y seguir adelante. Este es el proceso que desarrolla en el encuentro con Dios, y cuando la persona, hombre o mujer, siente esa inquietud, ese llamado, ese tocar a la puerta, precisamente como Cristo les decía: vengan, vean dónde vivo para que crean. Ese cambio de nombre que nuestro Señor le hace a Simón, que le dice: de ahora en adelante te llamarás Kefas, que quiere decir piedra, roca, es precisamente en orden a su misión, ¿verdad? Pedro es la roca, la base, y precisamente por eso tenemos ese gran respeto a la Basílica de San Pedro, porque ahí están los restos de Simón Pedro, y está certificado arqueológicamente que esos son los restos de Simón Pedro, los que están ahí en la Basílica de San Pedro en Roma. La persona pues tiene que estar atenta a la voz de Dios, a la invitación de Dios, a buscar a Jesús constantemente, pues buscarlo comporta la sabiduría, la justicia, la verdad, la fuerza de Dios, porque Cristo es todo en todos. O sea, esto decía Orígenes sobre el Evangelio de San Juan. Invito a todos los jóvenes, muchachos y muchachas, a que no tengan miedo de la invitación que Cristo les hace. Si es Él el que llama, ustedes no me eligieron a mí, como les dice a sus discípulos. Soy yo, dice Cristo, el que los elegí a ustedes. Entonces, no tengan miedo, pues el Señor sabe por qué nos elige, para qué nos elige, en qué circunstancias y condiciones nos elige. Por eso hay que estar atentos, como Samuel: habla, Señor, habla, que tu siervo escucha. Estar atentos a la llamada, a la invitación de Jesús. Entonces los invito a todos para que presten esa atención, y eso se realiza mucho cuando pasamos ratos de oración. Hagamos silencio interior, vayamos un ratito a la capilla, adoremos un ratito al Santísimo, y todo eso nos va a ayudar mucho, porque en el silencio del corazón es donde se escucha la palabra de Dios. También pido a los papás para que sepan ser generosos, orientar, ayudar a discernir, apoyar las vocaciones cuando ellos se dan cuenta de que efectivamente Dios los llama. Hagamos todo lo posible para que sepamos ser buenos administradores de los dones de Dios. Hay que respetar la voluntad de Dios en el llamado que hace a cada uno, porque precisamente Él nos dio la oportunidad de existir, pero nos lo dio con una vocación y con un plan específico. La familia cristiana es siempre el marco más adecuado para que germinen, florezcan, fructifiquen las vocaciones. Que cada familia, que cada parroquia, que cada grupo apostólico se constituyan en promotores para la vida consagrada, tanto femenina como masculina. Y que Dios nuestro Señor nos bendiga a todos con la abundancia de las vocaciones consagradas. Que le digamos como Samuel: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y tenemos, como ya habíamos dicho, muy presentes a Caballeros de Colón en sus 100 años de fundación aquí en Mérida, y también a la adoración nocturna en un aniversario más de su presencia y su labor aquí en Mérida. Continuamos nuestra celebración. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Amén. Hoy es Cristo que nos llama, como hizo como aquellos primeros discípulos. Por eso le pedimos al Padre que escuche nuestras súplicas diciendo: Padre, que sigamos con valentía a Cristo. Padre, que sigamos con valentía a Cristo. Por la Iglesia de Dios en el mundo, para que nunca se canse de anunciar la buena nueva de Dios, hecho hombre, y con ello contribuya a la salvación de la humanidad. Oremos. Padre, que sigamos con valentía a Cristo. Por los responsables que tienen a su cargo la economía del mundo, para que sepan encontrar soluciones que mejoren la difícil situación que se vive en muchos lugares a causa de la pandemia, y velen por los más desamparados. Oremos. Padre, que sigamos con valentía a Cristo. Por la paz en el mundo, el fin de las guerras, las hostilidades, el terrorismo, la violencia y la inseguridad, para que la salvación de Cristo llegue a todos y se genere un clima de sana convivencia en todos los lugares. Oremos. Padre, que sigamos con valentía a Cristo. Por nuestra comunidad parroquial, nuestras familias, para que estén siempre en medio de nosotros el espíritu de servicio y la prontitud en la realización de las tareas encomendadas. Oremos. Padre, que sigamos con valentía a Cristo. Por todos nosotros presentes en la Eucaristía, para que busquemos continuamente a Cristo el Señor, y que nuestro encuentro con Él nos dé serenidad para esta vida y esperanza para la vida futura. Oremos. Padre, que sigamos con valentía a Cristo. Padre, haznos dóciles a tu amor, y que nuestro corazón se reserve con todos los dones que nos otorgas, para seguir siempre a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Pero yo saco el vino misterio. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de mi pecado, purifícame de toda culpa.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna, resucitando de entre los muertos nos dio la vida eterna. Por eso con ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco,
nuestro arzobispo Gustavo, su auxiliar Pedro, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Pedimos de manera especial por nuestros hermanos que han fallecido por motivo de la pandemia y que pues han dado tanta tristeza a tantas personas. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Paz, 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 paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. para sanar. Cuerpo del Señor Jesucristo me guarde para la vida. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo,
mía. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, Señor. Mi fortaleza eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Podéis ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a Grupo CIPSE por la amabilidad de transmitir esta Santa Misa. Y ahora me permito leer así pues una síntesis de un trabajito que me mandaron los Caballeros de Colón, precisamente porque pues muchos se van a reconocer en este estudio histórico de la Fundación de Caballeros. Precisamente el Consejo 2109 tomó el nombre de don Francisco de Montejo, de Caballeros de Colón, en honor del fundador de la ciudad de Mérida, y se fundó el 19 de enero de 1921, de manera que ahora estamos precisamente a punto de celebrar, a 2 días de celebrar, los 100 años de haberse establecido el primer Consejo de Caballeros de Colón. Entonces, durante la persecución religiosa que había tomado sus inicios en 1914, el señor arzobispo don Martín Trishler y Córdoba estuvo ausente, o sea, lo echaron para afuera, y estuvo en La Habana, Cuba. Ahí conoció la labor de Caballeros de Colón y allí se entusiasmó por esa labor. Aprovechando su estancia, don Pedro de Regil y don Álvaro Domínguez Pión los invitó a que ingresaran al Consejo San Agustín de dicha ciudad. Así lo hicieron y a poco tiempo tuvo que hacer un viaje el propio arzobispo a la ciudad de Nueva York, y entonces allí naturalmente don
Francisco Cantón Rosado, don José Vales Castillo, don Joaquín Camarachán, licenciado don Pedro Rubio, don José Rafael de Regil y otros varios, a quienes también los invitó para que ingresaran a algún consejo de la orden en esa ciudad. Lo hicieron con mucho gusto y al terminar el destierro del señor arzobispo en el año de 1919, los señores citados comenzaron a reunirse en la casa de don Álvaro Domínguez Peón para enderezar sus gestiones hacia la fundación del Consejo de Mérida. A este grupo se agregaron don Eduardo Tincus y don Fernando Aznar. Se unió también al grupo el señor Alfredo Escalante Pión y otros muchos buscados por él hasta llegar a formar entre todos un grupo de 60 personas. Precisamente fue un grupo muy bonito que jefaturaba en aquel entonces el señor don José Villa. Conseguidos por conducto del Consejo de Estado, la Carta Constitutiva fueron de México del Consejo 1050 Guadalupe, don Manuel García Peña, don Julio Trasloceros, don Carlos Canderville, don José Barra, don Rafael Ochoa, don Porfirio Aguirre, don Luis Fejeri, don José de Miranda, y procedieron a la instalación del Consejo de Mérida, que tomó el nombre de Francisco de Montejo en honor del fundador. Ya les digo, el número cronológico fue 2109. Así pues, el fundador del Consejo fue el señor arzobispo de Yucatán, don Martín Trisler, y quedó como gran caballero don Cipriano Domínguez, y participando don Álvaro Domínguez, don Pedro Rubio, don Francisco Cantón Rosado, don Alfredo Escalante Peón, don Miguel Rivera, don Alfredo Cano, don Joaquín Camarachán, don José Rafael de Regil, y después también el ingeniero Luis Aznar, don Alfonso Ayud y don Alberto Correa Aloy. También don Bernardo Cano y don José Montoya, presbítero. Entre las obras que realizó este primer consejo, destaca el establecimiento y sostenimiento de una cocina de caridad para pobres, que en su comienzo se proporcionaba comida una vez al día a 75 familias que ocurrían al local del consejo a recibir sus raciones. No me conseguirías luz. El suministro de comida era diario y los hermanos del consejo se formaban en la atención de las familias que llegaban a buscar sus alimentos. Otra obra era la de los huerfanitos del asilo de Chuminópolis. Era el regalo de Reyes que por mediación de los caballeros de Colón alegraba y beneficiaba en grado superlativo a los niños pobres recogidos en ese benévolo establecimiento. También se ocupó el consejo en diferentes obras sociales, como la llamada Hora de Colón, que consistía en una transmisión de radio cada domingo, costeada con los anuncios de varias casas locales, y en esa hora se daba a conocer el programa de actividades del consejo. El consejo tomó parte muy activa en la campaña de la defensa del catolicismo en aquellos años. Ustedes saben que lo más álgido de la persecución religiosa vino de 1926 a 1936. Estamos aquí hablando de 1920-21. Entonces el consejo estuvo defendiendo al catolicismo, organizando en Yucatán la Acción Católica y todas las obras sociales, y el señor Trisler animó muchísimo todo ese trabajo y los puso muy en contacto con la Acción Católica y con esa liga defensora de la libertad religiosa en Yucatán. Muchos de los del consejo fueron duramente perseguidos. Figuraban entonces en el radio de Acción Femenina
la acción llamada de Damas Católicas, que también estaban trabajando animosamente. Pasados los días aciagos de la persecución, los caballeros reanudaron con entusiasmo sus obras para hacer honor a su lema: caridad, unión, fraternidad y patriotismo. Esos son los 4 términos que usa precisamente el lema de Caballeros de Colón: la caridad, unión, fraternidad y patriotismo. El consejo, pues, perdura hasta la actualidad, estableciéndose precisamente muchos años en Colonia Chominópolis, con sede en la parroquia de San Rafael, y en años recientes varios consejos fueron fundados, manteniéndose actualmente los siguientes: el Consejo Monseñor Fernando Ruiz Solórzano, fundado en el 2005 por iniciativa de un servidor vinculado a Santa María Guadalupe de Cordemec; el Consejo Santa Llana Beretta Mola en el 2008, fundado por el señor obispo Rafael Palma en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima; el Consejo La Sagrada Familia en el 2013, fundado por el actual Monseñor Pedro Mena, con sede en la Rectoría de la Sagrada Familia; el Consejo Lázaro Pérez Jiménez, Monseñor, de reciente fundación en junio del 2020, que ya fundó el señor arzobispo Gustavo. Se han establecido en nuestros territorios unidades de caballeros de las parroquias Nuestra Señora de la Candelaria y San Isidro Labrador de Chiquinzonot, y en la parroquia de San José Sánchez del Río, en el fraccionamiento de las Américas, aquí en Mérida. Y se está procurando rehabilitar, recuperar los consejos de Valladolid, que ya existía, y el consejo de 13556 en Mérida. Actualmente, Monseñor Gustavo tiene el cargo de capellán de Estado, bendito sea Dios, que agrupa 40 consejos que están actualmente activos. Los consejos de caballeros realizan actividades caritativas y de evangelización. De hecho, hay un servicio que se llama Fe y Acción, o sea, fe, comunidad, familia y vida, que incluye desde las misiones de Semana Santa, misiones de evangelización, campañas de alimentos para asilos y albergues, para apoyar a mujeres embarazadas, privadas de su libertad, también personas privadas de su libertad o alcohólicos anónimos. Otros programas destacan naturalmente el de la Navidad en las comunidades y las despensas a las familias en las comunidades del interior del Estado. Existe mucha colaboración con otras asociaciones apostólicas. En este tiempo de pandemia, los caballeros de Colón y sus consejos se han adaptado a esta nueva realidad. Han tratado de beneficiar a través de 10 instituciones. 7 son parroquias, y luego también el Hogar Reina de la Paz de las Misioneras de la Caridad, el Seminario de la Arquidiócesis de Yucatán y la Casa del Sacerdote, a quienes han previsto de tantos de cientos de despensas para sus fieles, como los recursos económicos para sostener sacerdotes y templos, atendidos por este cierre público, como todos los problemas que ha consiguientemente traído. Sin dejar de todo esto, la transmisión y difusión y provisión de las misas realizadas en distintas parroquias o capillas a través de redes sociales, o como en este caso, a través del grupo CIPSE por la televisión. La Orden es una organización católica, familiar, fraternal y de servicio. Fue fundada por el padre Michael McGivney, que ahí tenemos precisamente su fotografía, junto con un hombre con varias personas en Connecticut, el 19 de marzo de 1882. Él era sacerdote diocesano, hijo de inmigrantes. El padre McGivney se trabajó en la segunda mitad del siglo XIX, precisamente
luchando contra todos los prejuicios étnicos y el desempleo y miles de dificultades que encontraba en aquella zona de los Estados Unidos de Norteamérica, de Connecticut. Unidos siempre permanecieron los caballeros para fortalecer la fe propia y de los demás, fortalecer la familia y la vida familiar, ser un firme pilar de apoyo para los sacerdotes y para los obispos, y servir a la Iglesia en la comunidad, prestando ayuda a los más desposeídos y necesitados. Los 4 principios de la orden: caridad, unidad, fraternidad y patriotismo, pues tratan ellos de vivirlo lo mejor posible. Entonces, los caballeros de Colón están comprometidos a practicar la caridad y una caridad que evangeliza. Recordemos que el padre Michael McGivney fue declarado beato precisamente por disposición del Santo Padre el 31 de octubre del 2020, que recientemente ha sido beatificado, ya es beato de la Iglesia Católica. Entonces, actualmente la Orden de Caballeros es una organización fraterna de laicos. Es la más grande que tiene la Iglesia Católica en el mundo. Tiene más de 2 millones de miembros, de socios, que viven y promueven fe y valores cívicos, y al mismo tiempo 16,000 consejos presentes en 18 países: Estados Unidos, Canadá, Filipinas, México, Polonia, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Bahamas, Islas Vírgenes, Cuba, Guatemala, Guam, Taipei, Lituania, Ucrania, Corea del Sur y en Francia. Actualmente el territorio mexicano se divide en 5 jurisdicciones: México Centro, México Sur, México Noroeste, México Occidente y Noreste. El primer Consejo de Caballeros instalado en México fue el de Guadalupe, que se instaló en 1905. El de Yucatán, como ya decíamos, en el 2019, que precisamente se inauguró en 1921, por eso está celebrando ahora sus 100 años. Operan aquí en Yucatán los 5 consejos: don Francisco de Montejo, don Fernando Ruiz Solórzano, Santa Giovanni Berreta Molla, la Sagrada Familia y el Consejo Monseñor Lázaro Pérez Jiménez. El hermano Rommel Palma García, del Consejo 139613, es el segundo yucateco que ocupa el cargo de diputado de Estado, siendo el primero el hermano don Felipe Solís Ancona. Otro destacado yucateco fue don Andrés García Lavín, papá de estos señores que son los dueños de CIPSE y que recordamos con tanto cariño, que en el año 2005 recibió la presea Cristóbal Colón como reconocimiento a su destacada labor altruista y como apoyo también a todo el trabajo que hizo en favor de los enfermitos de SIDA y para la construcción de 200 viviendas para damnificados del huracán Isidoro. Dicha presea fue recibida en el marco del centenario de la Orden en México por manos del Caballero Supremo Carlos Anderson. Síntesis la hizo el hermano Felipe López y le agradezco muchísimo a él porque nos permite pues tener una visión de conjunto de la existencia y presencia y labor de Caballeros de Colón. Muchísimas gracias por la bondad de su atención. También le mandamos a los que están celebrando, que pertenecen a la adoración nocturna, así es que muchísimas gracias por haber participado de esta Santa Misa Dominical y también por unirse a nuestras felicitaciones de Caballeros de Colón, que hemos podido leer esta síntesis, y lo mismo también con mucho cariño a los de la Piedad, ese grupo tan bonito de adoración nocturna. Que pasen todos muy buenas noches
El Señor bendiga a sus familias y reitero mi gratitud a CIPSE.